Grabando. Sí, Listo. Bueno, ante todo, pues, buenos días. En esta Caracas con ganas de llover, lluvia, aún en noviembre. En realidad quiero agradecer a Claxo Venezuela por esta invitación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fundación Juan Vives Zuria de la Defensoría del Pueblo y especialmente a la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo por esta invitación a participar en lo que Claxo Venezuela ha denominado Cuarta Conferencia Nacional de la Red de Centros y tiene por título Crisis por y post pandemia, las transformaciones en nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes. Hoy estamos participando en el denominado Foro Especial en el eje biopolítica, biotecnología y control social de los poderes globales y su praxis en Venezuela. Mi participación va a tener por título Biopolítica y control social en tiempos de pandemia. Notas iniciales. Yo soy el profesor Gregorio Valera Villegas. Hoy vamos a hablar un poco de biopolítica y de necropolítica. Biopolítica, biopoder. Y vamos a hacer un contrapunto, un ejercicio de contrapunto como notas iniciales, entre la llamada biopolítica de Michel Foucault y la biopolítica de Giorgio Agamben. Esa sería la primera parte de mi intervención. Y luego la segunda parte estaríamos en la onda mucho más de la cotidianidad nuestra venezolana y latinoamericana, y la pregunta por qué hacer en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de bloqueo económico que padece nuestro país, todo junto, todo combinado. Entonces, la biopolítica tiene que ver con el poder político, con la soberanía, con el soberano. La biopolítica guarda relación, sin duda, como bien sabemos, con la vida. Hay dos grandes consignas que permiten identificar la actual biopolítica de lo que sucedía antes, digámoslo así. Según Foucault, la biopolítica como tal se inaugura en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en plena revolución industrial. Es el crisol de las masas, del crecimiento de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? La biopolítica pues tiene que ver con ese hacer vivir y dejar morir. En la antigüedad, pero no tan antigua, realmente la onda, el soberano tenía el poder de decidir por la vida de la persona, del ser humano, y podía ordenar su ejecución sin que eso significara la condena, delito, el hacer vivir y dejar morir. El hacer vivir tiene que ver con una política que toma fuerza realmente muy contundente, sobre todo a propósito de una pandemia que se presentó especialmente en Europa hace 100 años. Me refiero a la llamada gripe española.
Con la gripe española es donde se comienza seriamente con el tema de la medicalización. La medicalización es una estrategia biopolítica y se comienza a hablar de todo el tema biopolítico en el sentido del hacer vivir, porque los estados nacionales tienen que garantizar aquello que luego se conoció como mano de obra activa, como población activa. La palabra población con una contraparte que nosotros vamos a destacar, que es el de comunidad. La palabra población, la palabra natalidad, mortalidad, que tiene que ver con el manejo de ese hacer vivir. Los censos se hacen mucho más sistemáticamente en el siglo XX antes que en los siglos anteriores. Los programas de vacunación son programas masivos, pero hay un detalle. La gripe española representa el quiebre, sin duda, de un modelo de médico y de mirada de la enfermedad. El médico era médico de quienes podían pagar. Era un médico privado. El ejercicio de la medicina era un ejercicio privado. Un sistema nacional de salud era impensable antes del 2018. Fíjense este elemento del 2018. Es un quiebre importante porque estamos hablando del final de la primera gran guerra, la primera guerra mundial. Y como ustedes saben, pues se llama gripe española porque España se declara neutral en el conflicto y podía difundirse la información y no enmascararse como lo enmascararon la información los otros países. Y por eso se denominó gripe española. Encontró un sistema sanitario inexistente. Todas estas medidas de protección, todas estas políticas de conservación de la vida como asunto del Estado, como asunto del biopoder, como el asunto de la política, alcanza a partir de ese 2018 todo un proceso de desarrollo. Nosotros somos vacunados en programas de vacunación masiva de la población. Eso es expresión de la biopolítica y del biopoder. Pero hablar de biopolítica también pudiéramos hablar de otra concepción. Hasta ahora, Michel Foucault. Hasta ahora, Foucault. Hasta ahora muy Foucaultianamente hemos hablado. Ahora vamos a pasar a otra visión de la biopolítica como necropolítica, como el hacer morir, dejar vivir. Y esto tiene en la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, en el Tercer Reich, su punto de inicio, digamos, o de punto de desarrollo pleno, con los llamados campos de concentración, con la eliminación sistemática de grandes contingentes de personas, de seres humanos, más que un asunto de población, eran de seres humanos indeseables, convertidos en zoe, en animales, vistos como animales. El criterio era sirves o no sirves. ¿Eres un enfermo o eres sano? En los campos de concentración, los sanos, las personas sanas, iban a las grandes industrias alemanas. Por ejemplo, los enfermos, los homosexuales, judíos, comunistas, gitanos, enfermos especialmente, iban a los campos de concentración y a los hornos de cremación.
Entonces, esa es la onda de la necropolítica, el hacer morir, dejar vivir. Ese hacer morir tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos en el mundo de hoy. Digamos, ayer se presentaron las elecciones. Bueno, el show comenzó hace varios días atrás en los Estados Unidos. Hasta este momento no sabemos cuál es el nuevo presidente del Estado norteamericano. Nosotros hemos vivido en los últimos años expresiones de esa necropolítica, porque nuestro proceso histórico social, como Latinoamérica, como sur geopolítico, es distinto a el norte geopolítico. No es la misma nuestra historia que la historia de Europa. Entonces, en nosotros, campos de concentración, estados de excepción que en el caso de Argentina se vivió, o en el caso del cono sur, pero especialmente de Argentina, se vivió durante aproximadamente unos 10 años, sistemáticamente con los famosos campos y como campos de exterminio, ¿verdad? Se hablan de unos 30.000 muertos y desaparecidos en la dictadura que tuvo como cabeza visible, digamos, a Jorge Videla. Esa es expresión de una necropolítica. Pero para que pensemos un poco en esto, la biopolítica y la necropolítica la separa un hilo muy débil, muy débil. De una a otra se puede simplemente saltar. No es que Michel Foucault era un ingenuo y creía en la buena voluntad de los gobiernos y de las oligarquías cuando gobiernan estados nacionales, preocupados en la buena salud, en la higiene, en todo esto. No. Realmente toda una biopolítica tiene que ver con la salud, con la vida, con el prolongar la vida para garantizar las metas económicas del Estado Nacional y del gobierno de turno. En eso Foucault estuvo muy claro y nosotros tenemos que tener claro. Pero también entre nosotros el elemento necropolítico, el elemento de esa biopolítica, diríamos, negativa, está presente y está allí, atravesando nuestras circunstancias históricas. ¿Cuántos muertos se han producido por la pandemia del coronavirus en el mundo? 1 millón de muertos. No, que son menos que los 50 millones de muertos de la gripe española. Sí, son menos. La pandemia de la gripe española dejó un legado positivo, sin duda. Pero entre nosotros, ya hablar de 1 millón de muertos y hablar de que vamos fáciles a los 10 millones de infectados en el mundo, se calcula aproximadamente, ¿no? Las cifras complacientes de la OMS como partes de guerra. Infectados, no infectados, muertos, no muertos. Y todas estas políticas que nuestros muchachos, y ahí estoy entrando en la segunda parte de mi intervención, imaginemos nuestros niños, nuestras niñas. La primera parte fue una parte de filosofía política. La segunda parte sería una parte de filosofía política y de filosofía de la educación.
nuestros niños, nuestras niñas. En marzo hubo una especie de terremoto que llegó inesperadamente como los terremotos y nos cambió el mundo. Nos enclaustró, nos metió en cuarentena y nuestras escuelas se cerraron, nuestros parques, nuestras plazas, nuestros teatros, las calles, las avenidas, y la famosa mascarilla se convirtió en un elemento obligatorio. Lavarse las manos y lavarse las manos como quienes, como los cirujanos, como los médicos, que ya ellos habían aprendido, y es una herencia de la pandemia de la gripe española. Ese fue uno de los legados posteriores, ¿verdad? Con las investigaciones, con el problema de la propagación, de la contaminación, de cómo evitarlo. Y bueno, tuvimos que aprender a lavarnos las manos, así como nos enseñaron a cepillarnos los dientes, también nos enseñaron a lavar las manos con jabón frecuentemente. Bueno, dice uno, ¿y acaso y la parte necropolítica del asunto dónde está? Sí, la parte necropolítica está cuando tú abres el chorro de agua y no hay agua. Lo que sale es viento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para manejarnos en nuestros hogares con una situación de incertidumbre? Se habla mucho del coronavirus. Se habla mucho de la pandemia por los medios, por las redes sociales. Se transmiten partes de guerra diariamente o segundo a segundo en un conteo infernal, fantasmal, diríamos. Y luego, ¿cómo hacer nosotros para enfrentar, para llevar adelante? Nosotros hemos imaginado un ejercicio donde apelamos a la imaginación, a la narrativa, a la fantasía incluso, bien vista. Pero centrémonos en el ejercicio, un ejercicio de la imaginación, en un ejercicio que nos puede llevar a fortalecer una esperanza para seguir viviendo, para seguir pensando que es posible un mundo distinto también. Regresémonos entonces a la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho que la Segunda Guerra Mundial es un crisol, es un ejemplo palmario de lo que es la necropolítica, lo que es la biopolítica negativa, la desaparición de seres humanos por el mero hecho de existir. Cualquiera de ustedes podría pensar en los migrantes que llegan por decenas de miles a los países europeos, la forma como los tratan, los guetos. No, los guetos, el gueto más grande de la Segunda Guerra Mundial fue el de Varsovia, el de la Segunda Guerra Mundial. Pero los guetos, la política de los guetos se siguen aplicando. Se sigue aplicando en Europa, se sigue aplicando en los Estados Unidos, se sigue aplicando la necropolítica, se sigue incluyendo para excluir, la lógica de la inclusión para la exclusión. La lógica de la inclusión para la exclusión significa, entonces, un ejemplo de una biopolítica negativa, la política del exterminio sistemático y masivo. Entonces, ¿qué hacer? Yo les invito a que recordemos una película
que vimos en el año de 1997. La vita è bella. La vida es bella, de Roberto Benigni, un director, actor, guionista italiano, un genio, sin duda, del cine contemporáneo, que nos presentó una hermosísima película, que nos hizo llorar muchísimo, que nos hizo reír muchísimo, pero que también nos hizo creer en la ilusión y creer en la esperanza de seguir viviendo. Él, un judío dueño de una librería, es detenido junto con su hijo y él se las ingenia, decimos en Venezuela, para que su hijo sobreviva, para que su hijo no sea sacrificado. Porque tanto el niño como él, tanto él como su hijo, son llevados a un campo de concentración, a un campo de exterminio. Entonces él inventa un juego de puntos, 1000 puntos. Es quien alcance 1000 puntos tendrá como premio un verdadero tanque de guerra. Y así comenzó el juego, pero habían unas reglas. No se podía llorar, no se podía pedir comida antes de lo necesario, de lo imprescindible. Había que mantenerse escondido en la barraca. No se podía dejar ver por los guardias del campo de concentración, so pena de perder puntos. Ese juego de imaginación y de ilusión y al mismo tiempo de esperanza lleva a que el niño realmente sobreviva. El Guido no sobrevive. Guido muere en el campo de concentración, pero su hijo sí vive, su hijo sobrevive. Y el final de la película, como ustedes saben, realmente cuando llegan los norteamericanos al campo de concentración, los soldados norteamericanos en un tanque de guerra, el niño dice, ese es mi tanque, ese es el tanque, lo logré, lo logramos. Entonces, en estos tiempos de biopolítica y de biopolítica negativa o necropolítica que nos toca vivir, hay la esperanza de que un proceso de medicalización como la vacunación masiva que esperamos pronto entre nosotros en Venezuela y en América Latina, ya vemos alguna fecha de inicio de ese proceso de vacunación. Se dicen muchas cosas. Se dice que la pandemia del COVID-19 corresponde a un quiebre histórico, una especie de parteaguas para nuestra vida. Se habla de muchas cosas. Hay un rebrote en Europa y en Estados Unidos, ni se diga. Nuestros vecinos brasileños y colombianos realmente pareciera que sus gobiernos están en una onda de la necropolítica. El presidente del Brasil, el actual presidente del Brasil y el actual presidente de Colombia manejan el asunto realmente muy deportivamente, muy alegremente. Las cifras son espantosas de la pandemia. Las cifras que uno se dice que hay un subregistro en ambos países. Pero
la cantidad de muertos que se están produciendo producto de esta pandemia en Brasil y en Colombia son realmente preocupantes, son realmente angustiantes. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué podemos soñar? A pesar el recurso de la imaginación, el recurso de la narrativa, el recurso de la ficción, ficción no como mentira, ficción como lo que es posible, como lo verosímil, porque si no, no lloraríamos viendo La Vita è Bella. La Vita è Bella es una película de ficción, sí, pero que tiene todo un mundo histórico, que nos hace pensar, que nos hace soñar, que nos hace creer en la esperanza a pesar de todas las dificultades e incertidumbres que nos invaden en nuestras casas. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa es la expresión más palmaria de ¿qué? De una biopolítica y de una estrategia de medicalización. Si queremos entender entonces mejor lo que es la biopolítica y lo que es una estrategia biopolítica como la medicalización, lo tenemos en esa frase, quédate en casa. Esa frase en distintas lenguas, casi al llegar al extremo de lo babélico, ha rodado por todo el mundo. Un mundo que se nos ha convertido de la noche a la mañana en un pañuelo. Y felizmente nosotros en Venezuela, el tema de la pandemia se ha manejado por el gobierno nacional, es justo decirlo y no hay que ser miserable en política, se ha manejado muy bien. Nosotros no estamos aislados, nosotros vivimos angustiados, vivimos la incertidumbre de el mañana, de lo que nos espera el mañana. Y cómo podemos entonces, para cerrar, apuntar hacia la imaginación con nuestros niños especialmente y nuestras niñas. La imaginación, la ficción, el imaginarnos un mundo mejor, un mundo posible, mejor. La esperanza como un valor que ayuda a fortalecernos. El amor cupiditas, el amor ágape, no el amor ágape, no el amor cupiditas, el amor ágape, el amor para siempre, el amor que trasciende el mero interés inmediato del negocio. Y para cerrar entonces, un chiste que no es de mi propia inspiración, sino que lo traigo a colación para que viene a cuento. Dice así, en la escena aparece el papá y el hijo en una sesión de enseñanza de la lectura, las sílabas. Padre, la M con la A, ¿qué dice? Hijo, ma. Padre, muy bien. Y esta otra M más esta otra A, ¿qué dice? Hijo, ma. Padre, muy bien, hijo, muy bien. Y si le colocamos a esta última la tilde, ¿qué dice? Y el hijo sonríe y dice, muy fácil, Matilde. El padre lo mira sorprendido y dice,
Dios mío, ¿cuándo terminará la cuarentena? Muchísimas gracias. Un placer.